Bendiciones para cada uno de los que esta mañana nos sintonizan. Es un privilegio poder estar saludando nuevamente en esta mañana, agradeciéndole a Dios en primer lugar por darnos esta oportunidad y Radio Maranata por permitirnos estar en sintonía con cada uno de ustedes. En esta mañana vamos a estar leyendo en una historia muy conocida que está en Génesis 37, del 1 al 28. Y leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y nos dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecía y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una
compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendémosla a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano. Nuestra propia carne y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Oremos por esta palabra. Padre amado, en esta hora te damos gracias, Señor, porque nuevamente nos permites abrir nuestros ojos. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Señor, sé tú hablando por medio de mi boca, porque solo instrumento tuyo soy. Sé tú, Señor, enseñándonos el camino, dándonos las instrucciones, Padre amado, para lo que tú quieras que haga, Señor, para que podamos entender este mensaje que en esta mañana tú nos brindas. Gracias, Padre de la gloria, y desde ya echamos fuera toda obra del enemigo que quiere interferir en esta mañana, pues ya tú lo venciste en la cruz del Calvario. A ti el gran yo soy sea toda gloria y toda honra. Amigos que en esta mañana nos sintonizan, mis amados hermanos, vemos en esta historia de aquel joven llamado José, cómo fue traicionado por sus propios hermanos, por su propia familia. Como dice su palabra, que habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. La historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. O sea que aquellos hermanos no estaban haciendo lo correcto. Hacían cosas que no debían de hacer. Mas José le informaba a su padre, no porque fuera malo, sino porque amaba a sus hermanos y quería lo mejor para ellos. Porque cuando alguien hace algo indebido, ¿qué debemos hacer nosotros? Máximo si son nuestros hermanos, si son personas a las cuales amamos, corregirlas para que no vayan por el mal camino. Y esto era lo que José hacía, haciéndole saber a su padre para que sus padres los corrigieran. Pues dice que eran los hijos de Bilha y de Silpa, porque José era hijo de Raquel, aquella esposa favorita de Jacob, por la cual él trabajó muchos años para poder casarse con ella. Raquel, que era la hermana menor de Lea, en la cual también Jacob en su momento fue engañado porque trabajó tantos años por Raquel, pero su padre le entregó a Lea. Y vemos que de este amor nació José. Dice su palabra que José nació ya cuando Jacob era anciano. Pero esa era la razón por la cual José amaba tanto a su padre y su padre amaba tanto a José. Y vemos cómo por este amor tan grande los otros hijos empezaron a tener celos, a tener envidia de José, que todo lo que hacía José lo veían mal, no les parecía. ¿Pero por qué? Por esa envidia que habían agarrado a San José. Porque por lo que leemos en esta historia, José era bendecido, José era un elegido de Dios. Dios le daba sueños a José. Porque dice que soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía.
Cuando José les contó aquel sueño, ellos sintieron más enojo, más rabia hacia José. ¿Y por qué? Porque en el sueño José les decía que ataba manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Eso les enojó tanto a sus hermanos que desde ahí ellos empezaron a planear cómo deshacerse de aquel joven, cómo hacer que José ya no regresara a casa, que ya no fuera parte de la familia. Qué tremendo aquello, qué terrible. Le respondieron sus hermanos: reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más, dice, a causa de sus sueños y sus palabras. Pero José no tenía malicia. José no lo hacía por maldad, porque él tenía un corazón puro y él amaba a su familia, amaba a sus hermanos, que no se daba cuenta que cada vez que él les contaba algo, aumentaba más el enojo en ellos, aumentaba más el odio, la envidia sobre José. Porque dice que soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó también a su padre, a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre, tus hermanos, a postrarnos en tierra ante ti? Pero esos sueños solo eran la anticipación de lo que José iba a vivir, de lo que iba a pasar en el futuro. Porque Dios todo lo advierte y todo le hace conocer a sus hijos por medio de sueños o por cualquier otro medio. Pero Dios siempre nos hace saber lo que está ocurriendo y lo que va a pasar. Depende de cada uno de nosotros si queremos entender lo que Él nos está hablando, lo que Él nos está enseñando. Vemos aquí cómo Dios estaba ya preparando a José con esos sueños, cómo Él estaba enseñándole ya lo que iba a ser su futuro. Dice que sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Jacob se había dado cuenta ya de cómo sus hermanos empezaban a envidiarlo, le empezaban a odiar por eso especial que tenía José. Pero también aquí nos decía en la historia que Jacob le había hecho una túnica especial a José. ¿Y qué significaba esa túnica? Ese favoritismo paternal, esa autoridad y distinción, pero también tragedia y conflicto. Y también era un propósito divino, porque la túnica provocó una intensa envidia y celos en sus hermanos, culminando en la traición. Porque nos dice aquí en la historia que le quitaron la túnica para venderlo y la mancharon de sangre para engañar a su padre. Pero esa túnica era también el favor especial de un padre, la autoridad de un líder y una elección de primogenitura. Era una prenda que no era apta para el trabajo físico del campo, indicando un estatus de gobernante o de realeza por encima de sus hermanos mayores. Simbolizaba como el favor de Dios sobre una persona a menudo atrae pruebas y oposición antes de que se cumpla el destino asignado. Desde ya, Jacob le había hecho esa túnica, la cual
Dios por medio de ella le estaba dando esa autoridad y distinción a José. Pero también había un propósito divino. Pero también cuanto antes de cumplirse ese propósito divino, iba a pasar por conflicto y tragedia. Porque como leímos aquí, esa familia estaba dispersa. Porque esos hermanos odiaban, tenían celos de José por lo que él aportaba. Y todo eso los llevó a planear deshacerse de él, quererlo matar. Pero José tenía un propósito y por supuesto Dios no iba a permitir que lo matara. Pero sin embargo, José tenía que ser alejado de su familia para que ese propósito se cumpliera. Y es por eso que también ahí Dios manda a su otro hermano Rubén a hablarles a que no derramaran sangre, a darles esa idea que solo lo echaran en la cisterna que estaba en el desierto. ¿Pero por qué? Porque también ya Rubén, él había hecho un plan de salvar a su hermano, de llevarlo nuevamente a su padre. Aunque este plan ya no se llevó a cabo porque fue tarde. Porque ya Dios había trazado la vida de José. Y así, ¿cuántas veces hay cosas que nosotros no las entendemos? Que pensamos, Dios no está con nosotros, Dios nos ha abandonado. ¿Por qué esta maldad? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Vemos aquí con José, quizá José entristecido, diciendo, Señor, ¿por qué mis hermanos me hacen esto? Pero eso era el comienzo para que José viera la gloria de Dios. Porque si sus hermanos no hubiesen hecho eso, José nunca hubiera llegado a Egipto. Es por eso que José fue vendido a los ismaelitas, porque ellos iban camino a Egipto, donde era el destino para José, donde José iba a cumplir el propósito que Dios tenía para él. José, aquel jovencito de solo 17 años, mientras muchos quizás decían fue sacrificado, sus hermanos creyeron que habían ganado, que se habían deshecho de él. Pero José iba a cumplir el propósito que Dios tenía para él. Porque cuando llegó a Egipto, fue vendido allá también. No fue fácil para José. Imagínate, ser vendido, ser desechado de tu tierra, de tu familia. Y no por cualquier persona, sino que por sus propios hermanos. Un dolor más fuerte. Pero sin embargo, José no guardó rencor en su corazón ni odio. No. Quizá José en aquel momento, él confiaba mucho en Dios y sabía que había un propósito ahí. Y él iba a hacer lo mejor, hacer lo correcto. Y es lo que hizo. Porque vemos cómo José, estando siempre con su fe en Dios, con la obediencia, con el servicio, con la paciencia, él supo esperar el tiempo perfecto, aunque no sabía lo que Dios tenía exactamente preparado para él. Pero él siempre estuvo ahí, agradeciéndole a Dios.
porque él siempre hizo la voluntad de Dios. Aunque aquella mujer quiso acostarse con él, pero él no lo permitió, prefirió huir. No por Potifar, sino por la obediencia a Dios. Tuvo que ir a la cárcel, pero también el ir a la cárcel era un propósito divino. Porque al ir a la cárcel, ahí era ese camino, ese intermedio para llegar a su destino. ¿Y cuál era el destino de José? Llegar a Faraón. No sé cuántos años pasaron. ¿Cuánto tiempo pasaría en la cárcel? ¿Cuánto tiempo pasaría trabajando en la casa de Potifar? Pero él fue paciente, esperando la voluntad de Dios. ¿Y qué nos enseña esto? A que nosotros también seamos pacientes, a que esperamos la voluntad de Dios, a que hagamos lo correcto, a lo que Dios le agrada. Que no importa cuál sea la situación o cómo estemos pasando, que cumplamos con los requisitos que Dios nos da, que cumplamos con lo que Dios quiere que hagamos, lo correcto. José, a pesar de lo que los hermanos le hicieron, no les guardó odio ni rencor. No quiso vengarse de ellos, no. Al contrario, los ayudó, porque aquel joven soñador, todos esos sueños eran una preparación para lo que venía después. José interpretaba los sueños. Dios le daba eso, de interpretar los sueños. Y eso fue lo que lo sacó de la cárcel. Y eso fue lo que lo puso en aquel lugar de poder. Porque cuando José fue a la cárcel, ahí conoció a aquellos hombres que trabajaban para Faraón, a los cuales les interpretó sus sueños. Uno de ellos volvió a Faraón. Y cuando Faraón tuvo sueños, nadie los podía interpretar. Y preguntó, ¿quién podrá hacerlo? Entonces ahí salió aquel hombre que había estado en la cárcel con José, que se recordaba de lo que José había hecho. Y habló sobre José. En aquel momento mandaron a traer a José. En ese momento José era libre de la cárcel en la que había estado, porque salía de ahí para cumplir su propósito, para ya no ser aquel joven que había sido vendido por sus hermanos, para ya no ser aquel joven que había sido encarcelado. Salía de allá para hacer el propósito divino, llegar a Faraón, hacer lo que Dios mandaba y poner en práctica lo que Dios le había puesto en sus manos. A muchos de nosotros Dios ha puesto algo en nuestras manos. Lo estamos poniendo en práctica. Estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Estamos haciendo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, ese trabajo que Él quiere que hagamos. A José le había dado aquel don de los sueños, del discernimiento de los sueños. Y eso fue lo que lo llevó a Faraón. Y cuando le dijo el significado de aquellos sueños y que todo se cumplió al pie de la letra,
José ya no era aquel joven soñador solamente. José se convertía en un hombre distinguido, en un hombre respetado por todos. Eso es lo que Dios hace. A veces no somos conocidos, no. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, lo que Él quiere que hagamos a su momento, somos conocidos por el mundo entero. Así lo vivió José. Porque después de aquel día de haberle dicho a Faraón, de haberle dado el significado de aquellos sueños, José se convirtió en la mano derecha de Faraón, en el gobernante de todo un país de Egipto. Pero esto no se quedó solo así. Dios le dio la sabiduría y Faraón supo que Dios estaba con José. Y ahí José fue bendecido, pero no solo José. Faraón fue bendecido por medio de José. ¿A cuántos podemos bendecir? Dios quiere darnos bendición y por medio de nosotros dar bendición a otros también, como lo hizo con José. Porque cuando dijeron iba a haber 7 años de escasez y 7 años de abundancia, José tenía la inteligencia, la sabiduría. Y cuando hubo los 7 años de escasez, los 7 años de abundancia, en los 7 años de abundancia aguardaron para los 7 años de escasez. Y ahí fue donde regresaron sus hermanos enviados por su padre para pedir ayuda. No lo conocieron a José, pero él sí los conoció. Y sin embargo, él no quiso matarlos, no. Ayudó, porque él quería ver nuevamente a su padre. Él amaba a su familia. Y ese fue el propósito de José, aquel joven que vendieron por 20 monedas de plata. Fue el que se convirtió en la ayuda para sus hermanos. Porque ya José no era solo José. José era un gobernante, un hombre de poder y autoridad. Y vemos que desde el principio era lo que se le había designado con aquella túnica. La autoridad y distinción. Porque Dios nos marca desde antes de nacer. Depende de ti y de mí si queremos completar el proceso. Tengamos paciencia, sepamos esperar. Hay que servir, la obediencia, perfeccionarnos cada día, nuestra fe, agradecer a Dios todo el tiempo, ser humildes y esperar el tiempo perfecto que tiene Dios para cada uno de nosotros. Porque a cada uno de nosotros Dios nos ha otorgado algo. Solo depende de nosotros que lo descubramos y que luego lo pongamos en práctica. Si aún tú no le conoces, nunca es tarde. Pídele que perdone tus faltas y que escriba tu nombre en el libro de la vida, para que de esta manera tú también puedas tener el derecho a la vida eterna. Solo Dios es nuestra luz y nuestra guía. Sin Él nada somos y nada podemos hacer. Que nuestra fe siempre esté con Él. Que crezca cada día, estemos firmes. Padre amado, te damos gloria, te damos honra. Gracias por esta palabra, Señor. Ayúdanos a estar siempre buscando más de tu presencia. Te pido, Señor, por la paz de tu pueblo de Israel y el mundo entero. Ayúdanos, Señor, a cumplir nuestro propósito. Y si alguien está enfermo, cualquier necesidad,
Sé tú ayudándoles, Padre de la gloria. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Al gran yo soy sea toda la gloria y sea toda la honra. Pueblo de Dios, sigamos adelante, que Dios les bendiga y les guarde. Amén. El Ministerio Evangelístico Jesús es Amor presentó el programa radial Jesús es Amor. Escúchenos en este mismo horario y por esta emisora. Para oración y apoyo espiritual puede comunicarse al teléfono 678-848-8091 con mi hermana Roxana Kirby. Dios les bendiga. No te olvides de suscribirte y darle like para poder llegar a más personas.